Muy buenas compañeros, ¿tenéis dolor lumbar o conocéis a alguien que tenga dolor lumbar? En este vídeo vamos a ver los 5 puntos más importantes y que obligatoriamente tenéis que conocer si queréis solventar este problema. Me encuentro aquí con Juanan, que es fisio del equipo Power Explosive, un auténtico placer, y bueno, es quien nos va a ayudar a solventar este problema y que entendáis estos 5 puntos. Así que bueno compañeros, creo que es un vídeo muy útil, espero que os guste y si así es, agradecemos un montón vuestra manita arriba. ¡Vamos a ello! Bueno compañeros, el vídeo de hoy creo que es bastante interesante porque vamos a abordar el dolor lumbar. Es un tema muy complejo, pero igualmente es muy importante. De hecho, aproximadamente, según los estudios, el 84% de la población sufre al menos una vez en su vida un episodio de dolor lumbar. Es muy recurrente, incluso es incapacitante, tanto a nivel deportivo como a nivel psicosocial, es decir, en tu vida social, a nivel laboral, muy incapacitante en general. Es por ello que tiene tanta importancia que lo primero que tenemos que intentar ver o entender son los mitos que están vinculados con este dolor lumbar y la importancia de entender cómo actuar con él. Bien, uno de los puntos más importantes, y me pasa constantemente en este canal, es que la gente me suele preguntar si ciertos ejercicios son interesantes, por ejemplo, para tratar su dolor lumbar. Por ejemplo, oye David, tengo dolor lumbar y la plancha lateral me va a servir para poder solventarlo. Vale, no existen recetas mágicas para el dolor lumbar, David. Cada persona es un mundo, cada persona puede tener un dolor lumbar distinto. Además, el dolor lumbar es multifactorial, o sea, está causado por muchos factores distintos. Entonces, la valoración de fisioterapia es un proceso que se requiere para luego dar mejores consejos, mejores recomendaciones y ver cómo afrontamos ese dolor lumbar. Claro, lo que la gente no entiende es que piensan que todos los ejercicios sirven igual para todo el mundo. Y es que lo primero que hay que entender es que no todo el mundo está sufriendo de dolor lumbar por el mismo patrón. Hay personas que, por ejemplo, tienen dolor lumbar en extensión, y otras en rotación, y otras en flexión. Entonces, en base a eso, es fundamental y obligatorio una valoración a nivel de fisioterapia para entender qué patrón está provocando ese dolor y, por ejemplo, ver alteraciones en la propia columna, en la posición de la pelvis, etc. Y en base a eso, prescribir el ejercicio. Pero no hay nada que sirva para todo el mundo. Eso es, completamente de acuerdo. Bien, yo creo que un punto muy importante y que tenemos que tratar es que, claro, cuando una persona tiene dolor lumbar, lo primero que te dice el médico o lo primero que te dice el traumatólogo es que te hagas una radiografía, que te hagas una resonancia magnética y que de esta forma podamos diagnosticar si tienes una protusión, una hernia discal, etc. ¿Qué opinas? Realmente los estudios que existen nos dicen que esto no es interesante, ¿vale? Explicamos el porqué. El 90% de los dolores lumbares son inespecíficos, no conocemos la causa que los produce, ¿vale? Precisamente en esa valoración de fisioterapia lo que vamos a hacer es descartar a aquellas personas que realmente sí que necesitan esa prueba y que vamos a derivar a un especialista, a un traumatólogo, por ejemplo. Aproximadamente, ¿cuánto porcentaje de la población suele necesitar una radiografía, por ejemplo, o una resonancia magnética? Hablar de porcentajes es complicado, ¿vale? Pero en torno al 1-3% de la gente con dolor lumbar requiere de esta prueba, ¿vale? Y claro, nos encontramos con un problema, y es que una persona a lo mejor ya tenía esa hernia o ya tenía esa protusión, pero vivía felizmente pensando que no la tenía. De esta forma se la diagnostican, le dicen, oye señor, usted tiene una hernia y le pasa esto. Y esta persona, digamos que entra en un proceso en el cual ahora tiene miedo por hacer deporte, cuando hasta ahora no tenía ningún problema. De hecho, se han hecho estudios en los que se ha metido una resonancia magnética a personas asintomáticas y se ha mostrado como hasta un 30% de personas menores de 20 años sufren de alguna alteración y son asintomáticos, no tienen dolor. Entonces, establecer una causa entre el hallazgo de la prueba y el dolor no es posible, ¿vale? Y es un proceso negativo para esa persona, que a partir de ahora tiene una sobreprotección por su espalda, incluso puede que deje de entrenar. Efectivamente, lo que crea esto es, en primer lugar, mayor discapacidad. Estoy protegiendo mi columna, pienso que tengo algo y que cualquier movimiento lo puede agravar. Esto también la ciencia ha demostrado que es falso, ¿vale? En segundo lugar, es una radiación innecesaria. Hacerse una radiografía que no necesitas es innecesario, ¿vale? En tercer lugar, aumenta el número de cirugías, ¿vale? Se ha visto que en muchos casos el tratamiento conservador y el tratamiento de cirugía a largo plazo tienen mismos resultados. ¿Puedes explicar un poquito qué es el tratamiento conservador? Un tratamiento conservador es un tratamiento de fisioterapia, en el que incluimos una fase de control de síntomas, una fase de patrones de movimiento, una fase de control motor, que es muy importante, ¿vale? Entonces, realmente mucha gente se somete a una cirugía
sin ser necesario. Esto aumenta la discapacidad, aumenta el dolor, aumenta el miedo, aumenta dejar de trabajar, dejar de realizar deporte. Entonces hay que prescribir las pruebas con cautela. Y por supuesto a nivel económico, una resonancia magnética no sé si costará 250 euros más o menos. Tiene un coste elevado. Entonces, ¿no recomendarías hacer una resonancia magnética o una prueba diagnóstica de este tipo, al no ser que sea extremadamente obligatorio y realmente se tenga que derivar a este profesional? Efectivamente, solo es necesario cuando en nuestro screening, en nuestra valoración de fisioterapia, encontramos algún hallazgo que no nos cuadra y que queremos derivar. No son pocos los casos de personas que se hacen daño, por ejemplo, haciendo un peso muerto o haciendo cualquier ejercicio, o incluso en su día a día, y automáticamente asocian que tienen que guardar reposo para intentar que no se lesionen más o intentar recuperarlo de la mejor forma posible. ¿Qué opinas? Esta es una pregunta que también me hacen en clínica bastante habitualmente, ¿no? Tengo dolor lumbar, necesito los primeros días guardar reposo, incluso hay gente que llega a meterse en la cama. Bueno, la ciencia también es muy clara en este sentido, ¿no? Se han hecho estudios en los que unos sujetos han guardado reposo en cama, otros sujetos han seguido con su vida de manera gradual, volviendo a introducirse en su actividad, y lo que nos indica es que aquel que ha guardado reposo en cama presenta mayores niveles de discapacidad, presenta mayores niveles de dolor. Entonces, ¿realmente es interesante guardar reposo? Yo pienso que no. Hay que seguir con tu vida diaria, efectivamente puedes tener molestias, por eso nos vamos a introducir de manera gradual, pero no nos vamos a dejar de mover. En conclusión respecto a este punto, y repito, es muy importante. No tienes que quedarte quieto totalmente en tu casa si tienes dolor lumbar. Tienes que poco a poco introducirte en tu actividad normal y es normal cierto grado de dolor inicial. Es como el entrenamiento, poco a poco te vas a ir adaptando y poco a poco, pues según te adaptes, irá desapareciendo este dolor. Efectivamente, estos son los factores psicosociales de los que hemos hablado a la introducción del vídeo, que lo que nos producen es un catastrofismo, un miedo al movimiento, y estas sensaciones lo que nos van a hacer es agravar, cronificar nuestro dolor, hacerlo más recurrente, por lo que creo que introducirse de manera gradual en la actividad es lo más correcto. Hay muchísimas personas que piensan que no tienen que hacer una sentadilla pesada, un peso muerto o simplemente cargar peso del suelo porque piensan o tienen la percepción de que su espalda es vulnerable. Vale. La espalda realmente está diseñada para cargar, ¿vale? Nosotros tenemos unas curvaturas fisiológicas en la columna vertebral que realmente están hechas para distribuir la carga, ¿vale? Entonces, realmente la espalda no es vulnerable, la espalda no necesita mayor sobreprotección, ¿vale? Lo que necesita son patrones de movimiento correcto, una estabilidad correcta para hacer esos ejercicios, pero realmente no es vulnerable. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Podemos levantar mucho peso en sentadilla y peso muerto siempre y cuando estas curvas que tiene la espalda, a nivel de cifosis, lordosis, etcétera, se respeten. O sea, la cuestión es que se puede levantar siempre y cuando nos movamos bien y respetemos estas curvas. Muchas veces, por ejemplo, hay gente que me ha criticado diciendo, ya claro, pero tú dices que el crunch abdominal puede ser lesivo para la espalda y sin embargo favoreces o predicas que la sentadilla y el peso muerto son correctos. Claro, a ver, cuando tú haces una sentadilla o un peso muerto de forma correcta, la columna está en su zona neutra, las curvas se están respetando, eso es correcto, la espalda está preparada para ello. ¿Qué sucede cuando hacemos un crunch abdominal o hacemos unos giros rusos? Estamos saliendo de estas curvaturas, no respetamos la lordosis, redondeamos a nivel lumbar, metemos peso, rotamos y eso sí es peligroso, porque como dice Juana, las curvas están hechas para soportar ciertas cargas, pero no se las perdemos. Vale, lo importante de este punto es trabajar la estabilidad, trabajar esas curvaturas fisiológicas para que realmente las curvaturas sigan haciendo su función, que es distribuir las cargas. Por ejemplo, hay un test que me gusta bastante que se llama el test del camarero y que puede ayudar de forma bastante interesante a personas que tienen dolor lumbar y que pierden ese control motor o que no saben moverse de forma adecuada. Simplemente consiste en colocamos una mano en la espalda, ¿vale? Y hacemos un gesto como si quisiéramos servir una bandeja para coger algo del suelo. ¿Qué es lo que implica esto? Que tenemos un feedback inmediato de si estamos redondeando o no nuestra columna lumbar. Entonces, si nos agachamos y notamos que hay un redondeo, pues implica que tenemos un mal control a nivel motor y por tanto podemos lesionarnos o agravar este dolor lumbar. Pero es un test bastante interesante para que aprendamos a movernos, a agacharnos y, como digo, siempre con feedback continuo de lo que está pasando. Bueno, yo conozco mucha gente que tiene un dolor lumbar clarísimo, bueno, en realidad dolor lumbar, dolor de hombro, de rodilla,
En fin, y sigue entrenando, sigue forzando, sigue agravando este dolor. ¿Qué me dices? ¿No pain, no gain? En la espalda, no pain, no gain, yo lo descartaría, ¿vale? Vamos a explicar primero un poco la escala EVA para conocer cómo podemos comportarnos en torno al dolor, ¿vale? La escala EVA es una escala muy sencilla de dolor, en la que 0 es no tengo nada de dolor, 10 es un dolor insoportable, ¿vale? ¿Podemos entrenar con dolor? Bueno, entre el 0 y el 2 es un dolor tolerable que podemos permitir. Tolerable, ¿vale? Pero a partir de ahí, entrenar con dolores moderados o dolores graves, lo que nos van a llevar es a una alteración del control motor, ¿vale? Cuando tenemos alterado el control motor, nos va a llevar a patrones aberrantes de movimiento. Estos son patrones alterados que realmente no nos interesan ni a nivel de rehabilitación, tampoco a nivel de rendimiento. Entonces no tiene sentido trabajar con niveles de dolores elevados pensando en que vamos a rendir más por la famosa frase de si no hay dolor no hay sufrimiento. Ponemos un ejemplo, una persona tiene dolor lumbar y decide que va a hacer peso muerto, un dolor lumbar, digamos, más allá del 0,2 en la escala EVA, ¿vale? Un 0,2, por ejemplo, podríamos entenderlo como tener agujetas, tener una pequeña contractura, algo pequeño. Bien, imaginamos que tenemos un 5 en la escala de dolor y hacemos peso muerto, ¿vale? El cuerpo es muy inteligente, el cuerpo está diseñado para que si hay un dolor se evite y se compense con otros patrones. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en lugar de hacer un peso muerto con la espalda totalmente recta, lo que haremos será hacer un peso muerto pero rotando para evitar ese gesto que sí produce dolor. Es lo que se llama un patrón aberrante, que al final genera una descoordinación, genera descompensaciones, incluso genera más dolor a largo plazo. Es lo que tenemos que intentar evitar. Entonces, realmente en este caso lo que tenemos que intentar hacer es trabajar los síntomas, reducir esos síntomas y en ese momento trabajar por recuperar esos patrones que han sido alterados, ¿vale? Bien, como conclusión, hacemos un resumen con las herramientas prácticas que podéis llevaros de este vídeo. Punto número 1. La eficacia del tratamiento no radica tanto del tratamiento en sí, sino de entender qué provoca ese dolor. Y para eso hace falta una correcta valoración por parte del fisio. Punto número 2. Las resonancias magnéticas y las radiografías normalmente no son tan importantes, al contrario, te van a producir en tu cabeza una rayada, te van a producir un factor psicosocial importantísimo y al final es una conclusión negativa el hacértelo. Punto número 3. No te quedes quieto en tu día a día, reintrodúcete, no tengas miedo a moverte. Y punto número 4. Vamos a intentar en primer lugar, si tienes dolor, eliminarlo. En segundo lugar, corregir los patrones motores que están alterados. Y en tercer lugar, reintroducir los ejercicios que queríais hacer. Bueno, compañeros, pues básicamente esto es todo lo que queríamos comentar en cuanto a este vídeo y creemos que sin duda son los 5 puntos más importantes y que tenéis que tener en cuenta para intentar eliminar este dolor lumbar. Así que, Juanan, muchísimas gracias. A ti. Estás invitado cuando quieras a este canal. Y bueno, yo creo que en próximos vídeos, si a la gente le ha gustado, podemos analizar, por ejemplo, en cuanto a valoración, en cuanto a tipo de dolor, etc. Así que en próximos vídeos lo abordaremos. Nos vemos. Bueno, compañeros, un fuerte abrazo y ya sabéis que si queréis no perderos ningún tipo de contenido, suscribiros a este canal y suscribiros también al canal secundario en el cual aportamos contenido día a día. Un fuerte abrazo.